Bienvenidos a otro programa de testimonios reales, testimonios que impactarán su vida, testimonios que a partir de hoy su vida nunca más será igual. El testimonio que le vamos a presentar el día de hoy es de Ivana. Ivana crece normalmente, crece en una familia cristiana, tiene problemas en su niñez, pero lo más primordial, que a los 16 años, escuche bien eso, a los 16 años, su hija de 16 años pierde la vida. Así que lo vamos a dejar con ese testimonio de Ivana. Ivana, bienvenida. Que Dios te bendiga. Gracias, que bienvenida. Dios te bendiga. ¿Podrías contarnos tu testimonio? ¿Cómo fue tu niñez, Ivana? Pues la verdad que tuve una niñez muy linda con mi familia, ¿verdad? Porque alrededor de mi familia tenía tías, mis hermanos, que somos 5, y la verdad que fue muy bonita la niñez, pero hubo un momento de mi niñez que hubo una etapa muy difícil para mí, de una persona que vivía en mi casa, que era hijo de una empleada, y esa persona, cuando yo estaba más o menos, no sé si tenía tal vez 5 o 6 años, no estoy segura, abusó de mí. Entonces, cuando esta persona viene y abusa de mí, me dice, si tú le decís a tu mamá te va a matar. Y yo pensaba que si yo le decía a mi mamá, me iba a matar, ¿verdad? Porque eran palabras de una niña, se toma todas las palabras de un adulto o de otra persona y las cree. Entonces, en esos momentos, yo empiezo a sentir un gran miedo y empiezo a decirle, Dios, ayúdame, porque yo había oído hablar de Dios, ¿verdad? Entonces, en eso viene mi mamá y empieza a buscar a Dios, pero mi mamá no sabe lo que a mí me está sucediendo, ni nadie de mi familia. Entonces, mi mamá llega a la iglesia y busca a Dios, lo encuentra, y cuando ella lo encuentra, yo lo encuentro también a Dios, y encuentro un gran amor en Él, un gran apoyo en Él, y a esta persona la encuentran haciendo algo malo y la sacan de mi casa. Cuando la sacan, yo me siento libre y digo, ay, qué bueno, se fue. Pero yo sé que fue Dios el que me ayudó a mí, porque siendo yo una niña, yo no sabía cómo sacar a esa persona de mi casa, ¿verdad? Pero Dios lo hizo todo, Él sacó a esa persona. Incluso mis papás me cuentan que desde que yo nací, desde ese momento me quisieron matar, o sea, el enemigo me quería matar, ¿verdad? En ese momento yo tenía apenas 8 días de nacida, y me dan convulsiones y de veras que yo empiezo dice mi tía que yo empiezo a agonizar. En eso se van en el carro con mi papá, y cuando ella va en el carro le dice a mi papá, pare, Benja, ya no hay nada que hacer, ya la nena se murió, le dijo. Cuando mi papá oye esas palabras, dice que frena el carro, se tira y le dice al Señor con todo su corazón y le grita, si tú realmente existes, Dios, o me sanas a mi hija o te la llevas, porque yo he escuchado que tú existes, pero si tú existes, haz algo. En esos momentos que yo ya estaba morada, dice mi tía, yo ya no respiraba, ya definitivamente yo estaba muerta, dice ella. Viene y yo regreso otra vez a la vida, abro los ojos nuevamente y dice que cuando mi papá abre sus ojos, me mira a mí bien sonriente, bien rojita, y le dice, gracias Señor, y le da gracias a Dios por lo que sucedió, ¿va? Porque me volvió la vida, pero le dijo, pero si tú la dejas sana, y nunca más ella va a estar enferma. Y así dice mi tía, en ese momento yo nunca más volví a estar enferma. Nunca más me dio la enfermedad. Y mi tía me cuenta que yo tenía que tomar unas pastillas desde esa edad hasta los 18 años que se llama fenobarbital. Y yo que me recuerde, nunca tomé una pastilla de esas. Entonces mi tía me decía que ese momento que Dios me sana y que yo nunca más convulsiono, me dice, yo no tomo ni una pastilla. Y según los médicos tenían que tomar yo hasta los 18 años esas pastillas de por vida. Y ella me dice, pero Dios, me dice, te sanó. En esos momentos Dios te sana, te devuelve la vida y te sana. Fue una de las veces que el enemigo me quiso matar. La segunda vez que me quiso matar fue de que habían dejado una botella de gas
Entonces dejaron la botella con gas, vengo yo y me la tomo pensando que es una gaseosa, yo estoy pequeña. Cuando mi mamá regresa, ella regresa y me mira que yo ya estoy sacando sangre por la boca. Exacto. Ivana, después de vivir tantos milagros que Dios ha hecho en tu vida, desde pequeña, desde que naciste, con esa sanidad que Dios hizo en tu vida de las convulsiones, Ajá. después con lo del gas, pero yo me quedaba pensando en esto, ¿en qué momento tus papás se enteraron cuando este joven abusaba cuando tenía 5 años de edad? Ellos se enteraron no hace tal vez mucho, tal vez hace unos 4 años atrás. Wow. Y cuando ellos se enteraron, se impactaron tanto en su corazón y les dolió tanto. ¿Tú nunca le contaste a nadie esta situación? Yo nunca le contaba a nadie porque supongamos que yo estaba amenazada de muerte, ¿va? Si tú le decís, si tu mamá se entera, te van a matar. Entonces un niño todo se lo cree, todo se lo cree. Hasta que yo vengo y conozco a mi esposo, ya estaba casada con mi esposo, ya tenía mi primer hija y un día miro un programa en la televisión y empiezo a llorar. Y le cuento a mi esposo, y es la primera vez que yo le cuento a alguien. Mi esposo me abraza y me dice, no te preocupes, yo te encontré bien, te encontré plenamente, te encontré virgen, me dice, y el daño que te hicieron, pues Dios te lo quitó porque mira, estás bien. Y yo, de veras que yo te encontré bien y yo te amo. Y todo esto que te sucedió, pues perdónalo, olvídalo y seguí adelante. Y a todo eso ya tenía, creo que, no sé si 21 años, cuando yo cuento lo que a mí me ha pasado. Y mis papás se enteran hace como 4 años atrás y sienten un gran impacto, un gran dolor en su corazón. Y incluso mi mamá me dice, mija, perdóname por el tiempo que no pude estar contigo porque ella trabajaba. Y lastimosamente, ella, sus hermanos, les quedó sus hermanos y ella tenía que trabajar también por sus hermanos y por nosotros. Y entonces entre los dos trabajaban por toda la casa. Ok. Ivana, después de ver o escuchar tantos milagros en tu vida, desde la niñez hasta ya de grande, quisiéramos entrar en este momento con el testimonio de tu hija, Ajá. con el testimonio de tu hija Victoria. Cuéntanos un poquito de ese testimonio. Pues mi hija Victoria Elizabeth no nació solo por así, ¿verdad? Sino que en esos momentos yo no estaba esperando ningún bebé. Mi hermana me cuenta, me dice, yo te soñé anoche, me dice, y soñé que una ancianita te entregó una nena hermosa en los brazos y esa beba dice la ancianita que le tenés que poner de nombre Victoria. Entonces le digo yo, no, pues si yo no estoy esperando bebé ni nada, ¿no? No, le digo ya, pues entonces lo vas a tener. Si no estás ahorita, lo vas a tener. Y cabal, a los 15 días, yo quedo esperando esa nena y cabal era una nena, ¿va? Y cuando yo me recuerdo del sueño, digo, Señor, tú me estás mandando a esa nena. Y mi hermana me decía que era una nena hermosísima, la que yo había recibido. Igual así fue cuando ella nació, era una nena hermosa, muy hermosa. Y yo me quedo asustada y le digo, Señor, porque antes no habían ultrasonidos para ver qué era ni nada, y cabal ella nace y es una nena. Entonces le digo yo, Señor, le digo yo, entonces le tengo que poner Victoria. Y desde ese momento, Victoria Elizabeth, porque el segundo nombre yo se lo puse, el primero el Señor y el segundo yo. Y le pongo Elizabeth porque me gusta la historia de Elizabeth, la mamá de Juan, el Bautista. Entonces yo le digo, Señor, ella se va a llamar Elizabeth. Entonces Victoria Elizabeth viene y para nosotros con mi esposo es un gran gozo tenerla. Ella solo vivía sonriendo, ella solo vivía muy feliz. Una niña muy alegre, se enfermaba, pocas veces se enfermaba, pero cuando ella fue creciendo, ella fue conociendo al Señor en el camino. En una de esas ella tiene un sueño que a mí me impacta y me dice, mamita, me dice, y tienes más o menos, tiene como 12, no, como 13 años a 14, y me dice, mamita, fíjate que anoche yo soñé
que todos los niños del colegio volaban para arriba de blanco, pero yo me quedaba abajo. Y yo me quedaba con mi uniforme y los uniformes de ellos caían al suelo. Y a mí me impacta mucho ese sueño y le digo, mija, le digo yo, pero mira, me dijo llorando, es la segunda vez que yo lo sueño. Wow. Ya otra vez ya lo había soñado, entonces vengo yo y la agarro y le digo, mija, es necesario que Jesús entre a tu corazón. Y en esos momentos nos hincamos en nuestra cama las dos y empezamos a llorar. Y ella le dice al Señor Jesús, yo quiero que tú entres a mi corazón, yo quiero que tú entres a mi vida, porque si tú un día vienes, yo no me quiero quedar. Y ella en ese momento conmigo, ella recibe a Jesús en su corazón, más o menos tenía de 13 a 14 años. Y empieza el enemigo a perseguirla, porque ella es una muchacha muy hermosa y va creciendo y es muy alta, mide 1,70. Y la empiezan a llamar de varios lados, la empiezan a decir que si quiere ser modelo, que si quiere ser promotora, y me decía, mami, ¿tú me dejas hacer? No, mi hija, yo no. Y me decía, mami, mira, es que si quieres trabajo, no, mi hija, tú no tienes que trabajar en eso porque tú sos una hija de Dios. Y llega un momento que el enemigo la quiere desviar de sus caminos, mostrándole el mundo a ella. Cuando el enemigo le empieza a mostrar el mundo, para mí fue bien difícil esa situación. Y yo le digo, no, mija, ahí no tienes que estar tú en ese camino, tú tienes que estar en el camino de Dios. Y yo la empiezo a pedirle mucho a Dios por ella y a jalarla para los caminos del Señor, ¿verdad? Cuando ella empieza y ella regresa a los caminos del Señor y encuentra de verdad el verdadero amor en el Señor, ella empieza a buscarlo con todo su corazón. Ella empieza a servirlo, ella empieza a danzar, porque de hecho ella tenía ese don tan lindo de danzar para el Señor. Y entonces ella con sus manos y con sus pies, ella adoraba y alababa al Señor. Cuando ella empieza a danzar y empieza a buscar, empieza a cantar, Dios le da una voz bien linda también y canta y le empieza a adorar al Señor y le empieza a cantar y empieza a meterse bastante en la presencia del Señor. En esos momentos había un grupo de niñas que económicamente no estaban bien, ¿verdad? Pero ella viene y empieza a luchar por los trajes de danza de esas niñas y empieza a jalarlos y a llevarlas a que ellas se hicieran su traje, sus zapatos, todo. Entonces incluso salen a vender a las calles, salen a vender chocobananos, chocopiñas, de todo, para que esas niñas tuvieran sus trajes. Y eran 13 niñas. Y los trajes salían caros. Y gracias a Dios se hicieron sus trajes. Ella lo logró. Y gracias a Dios esas niñas quedaron bien paradas en las cosas del Señor. Y hubo una persona que me dijo de que mi hija siempre les decía, mis princesas, a las niñas. Y las niñas le decían al papá, mira, papi, fíjate que la maestra nos dice princesas. Y dice que les decía, mis princesas, ¿qué van a querer? Y eso les quedó grabado tanto a las niñas, porque las niñas que con ella trabajaban eran de más o menos de 4 años a 14 a 15 años. O sea, de esa edad tenía ella el grupo de danza, que eran 13 niñas. En eso, mi hija que está sirviendo al Señor y que está en lo mejor, se puede decir, del servicio al Dios de su vida, ¿verdad?